Gracias, Padre. Podríamos estar en cualquier parte, pero estamos en tu casa, Señor. Y sabemos que tu palabra dice que en esta tierra no cae un pajarito al suelo si no es tu voluntad. Y si hoy estamos aquí es porque tú nos has traído. Si nos has traído es porque nos quieres hablar. No permita, Señor, que así como hemos llegado hoy, nos vamos igual. No permita, Señor, que sigamos perdiendo el tiempo, que sigamos siendo atacados. Padre amado, anhelamos el tiempo en que podamos ver tu gloria en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, aún en nuestras finanzas. Anhelamos ese tiempo de las promesas. Padre amado, háblanos hoy. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Todo es para tu gloria, Señor, pero para nuestra bendición. Venimos a buscar una bendición hoy, en el nombre de Jesús. Venimos a tener un encuentro con el Dios sobrenatural, ese que de repente no podemos entender, pero sabemos que eres tú, Padre. Hoy vengo a buscar mi milagro. Así lo declaro en esta hora. Vengo a buscar mi milagro. Así lo declaro en esta hora. Para ti es la gloria, Señor. Démosle una ofrenda de aplausos a Dios. Pueden tomar sus asientos. Hemos tenido un día precioso de enseñanza desde la mañana. Yo estaba ahí en primera fila y recibí de parte de Dios algo que inmediatamente lo anoté para no olvidarme. Lo quiero compartir con ustedes. Hoy voy a soltar palabra que es poder. Saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Nos siguen desde fuera de las fronteras de Bolivia, desde otros departamentos. Y nos llena de gozo. O sea, no es que nos sentimos orgullosos. Nos llena de gozo el poder ser una iglesia de bendición, incluso para afuera de las fronteras de Bolivia. Y estamos muy contentos porque tenemos más de 1000 seguidores y eso nos encanta, porque lo que queremos a través de las redes sociales es desatar palabra y palabra de Dios que trae poder. Gloria a Dios. Miren, estaba leyendo este pasaje bíblico. Me llamó mucho la atención porque si ustedes estudian la palabra, se van a dar cuenta que muchos se preguntan por qué el Señor siempre citó al pueblo de Dios. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de Israel, que es su pueblo amado. Nosotros somos el pueblo amado, el pueblo gentil. Pero ¿por qué lo citó en medio de un desierto? Miren, si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor estableció al pueblo ahí, bueno, es el desierto de Palestina, ahí no nace ni nada. Entonces, y bueno, y el pueblo ahí en medio de un desierto, donde seguramente desde el punto de vista científico podríamos nosotros decir que ahí no tiene futuro la ganadería, y sin embargo es el pueblo. Tiene una ganadería, pero ejemplar en el mundo. Si usted quiere estudiar zootecnia, pues tiene que ir a Israel, y si quiere estudiar agronomía, lo mismo. Pero ¿por qué el Señor citó al pueblo en un lugar donde no se veía que había futuro? El desierto de Palestina. Y me venía a la mente porque hoy, después del culto de la mañana de la escuela dominical, estábamos comentando con algunos hermanos y nos decían qué complicada que está la cosa. ¿Cómo es que el Señor permite este tipo de desierto? ¿No? Fíjese lo que está viviendo Bolivia, un desastre, pero un recontra desastre. Pero será de que en medio de ese desastre habrá palabra, habrá esperanza para los que creemos en Dios, muchísima. Hay promesa, y hoy quiero leer lo que está escrito en la palabra, porque yo quiero soltar esa palabra, y ustedes saben que la palabra es poder.
Entonces, en medio de la peor circunstancia, el pueblo de Dios estaba ahí, se estaba levantando como un pueblo netamente ganadero, agrícola. El Señor, a través del profeta Isaías, desata una palabra de esperanza. Y yo recibí esta palabra y bueno, yo necesitaba esto. Porque el Señor en Isaías 35:1 en adelante, a través del profeta Isaías dice, y el título dice, futuro glorioso de Sión. Sión era la ciudad amada, Jerusalén, en medio de ese desierto. No crecía absolutamente nada, ni había posibilidad de que nada crezca. Pero ahí los estableció Dios. Entonces, hoy vamos a entender por qué. ¿Por qué a veces nos toca pasar desiertos en nuestras vidas? ¿Por qué a veces nos toca pasar circunstancias complicadas, adversidades? Cuando yo llegué a los pies de Cristo, estaba viviendo el peor desierto de mi vida. Amargo y yesca, sin futuro, matrimonio destruido, familia dispersa, nadie tenía futuro. Y yo miraba alrededor y veía un desierto, así como el desierto de Palestina. Y en esa circunstancia, de repente que estás pasando en tu casa, en tu vida, de repente vos no le ves futuro. El otro día compartíamos, por ejemplo, enseñanzas hermosas en el seminario de matrimonio este último viernes. Y vemos de que a través de la palabra es la única posibilidad, la palabra de Dios, por supuesto, la única posibilidad de que venga restauración, que venga productividad, que venga prosperidad. Hablamos, por ejemplo, que a través de esas enseñanzas, solo a través de Dios que un matrimonio puede ser restaurado, no hay otra. Una vida puede ser restaurada, una familia, no hay otra. Quiero decirle que es perder el tiempo. Entonces, en medio de esta circunstancia que se encontraba el pueblo de Israel, más o menos como la que nos encontramos nosotros, así está Bolivia, está un desastre. Viene una palabra de Dios que dice así, futuro glorioso de Sión, y dice el Señor, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 35:2 dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y luego dice que hay que hacer. Fíjese, el Señor desata una promesa y nosotros vivimos por las promesas de Dios, pues. Quiero decirle que nosotros no vivimos por la economía, por el dólar, si el dólar subió, bajó. Nosotros vivimos por las promesas de Dios. Y no tiene sentido, si usted pretende vivir una vida en Cristo, una vida en Dios, donde vive por lo que ve. Nosotros vivimos por la fe. Y en ese que nos llaman que estamos medio locos. Pero sí somos locos en Cristo. Entonces escuchen, y aquí viene lo que el Señor le pide al pueblo que haga. Desata la promesa, como ahorita estoy desatando esta promesa, que es palabra de Dios, y luego le dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esfuércense y no teman. Isaías 35:4. Díganle a los de corazón apocado, esfuércense y no teman. Porque he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces resulta que en el año 64 sube un presidente de Israel, un primer ministro, un judío, que se llamaba David Ben Gurión. Y se agarra de esta promesa porque los judíos tienen mucha fe en la Torah, es la base de su Biblia, de su vida. Y resulta que se agarra y comienzan a formar un montón de políticas públicas que llevan a Israel a ser una potencia. Actualmente es una potencia económica. Y resulta que esta promesa de que el desierto iba a florecer se convirtió en una realidad.
simplemente por una nación que le creyó a una promesa de Dios. Pero esa nación es tu vida, es tu matrimonio, es tu casa, es tu familia. Debiéramos mover por fe. Y yo voy a volver a leer porque voy a soltar esta palabra a modo de una declaración, y ustedes saben que las declaraciones tienen mucho poder. Entonces el Señor te dice: no temas. Lo único que tenés que hacer es fortalecer, dice, fortalecer las manos cansadas. Fíjense, por supuesto que frente a cualquier situación, la que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Israel fue antes del profeta Jeremías, estaba viviendo una situación complicada. Estaban siendo atacados, había pobreza, pero sin embargo había una palabra, una promesa de parte de Dios entregada al pueblo a través del profeta Isaías. Y ahí el Señor les dice: fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles y díganle a los de corazón apocado: esfuércense, no teman. Porque esta es una promesa de Dios y Dios mismo viene con retribución. Entonces, hoy día, por ejemplo, escuchábamos la enseñanza de la mañana y veíamos qué tan importante es meditar sobre la palabra. Es todo lo que tenemos. Nosotros los que vivimos en Cristo, los que hemos tomado la decisión, la palabra es nuestra guía. Por eso es que es importante conocer la palabra. Y en la palabra están las promesas que nosotros necesitamos para tener esperanza. Y el Señor dice: no teman. Porque en medio del desierto, en medio de la crisis, yo los voy a visitar, dice el Padre. Yo voy a visitar tu casa, tu vida, yo voy a visitar tu matrimonio en medio de esa crisis, y yo voy a venir con retribución, dice el Señor. Entonces, de repente ahí a muchos, pero ¿cuándo fue escrito el profeta Isaías? ¿Cuándo? 1500 años antes de Cristo. Porque es una profecía. Y yo la creo. O sea, yo decidí creer. Yo decidí creer en la palabra. Y si vos decidís creer, las promesas se van a activar sobre tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu familia. Entonces, en este tiempo de crisis, en esos tiempos de crisis, Dios siempre ha mandado que su pueblo crea. Comienza a creer. Y ahí es donde vivimos como unos locos, porque creemos en la palabra. Creemos que en medio de esta crisis Dios trae bendición, que en medio de las dificultades Dios se levanta con retribución, porque lo dice la palabra. Entonces, en ese momento de Israel, con David Ben Gurión, ese sueño tenía una base bíblica. Pues ya Dios había declarado que él iba a florecer, que el desierto, que Sión, que la ciudad de Sión iba a florecer como la rosa. Pero para un país como Israel, donde el 77% es un territorio desierto, esto parecía algo imposible. Entonces, de repente, vos estás viendo la situación económica y te da miedo, te da incertidumbre, te da un montón de cosas. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Si cuando tu vida, tu casa, tu matrimonio, eso le digo siempre a la gente, pasa en la semana, no sé cuántos matrimonios pasan en consejería, y yo les dije, yo a todo el mundo le digo, o sea, si tu situación es color de hormiga, si tu situación es imposible, eso te hace un candidato para ver la gloria de Dios, porque Dios es el Shaddai, es el Dios de lo imposible. Entonces, ¿por qué el Señor fue y sembró a su pueblo en medio del desierto de Palestina y no lo hizo en Brasil, en Río de Janeiro? Porque Él se va a glorificar. Porque Él se va a glorificar. Y yo lo he visto en mi vida. Y lo sigo viendo. Y todos los días lo veo. Él va a mostrar su gloria. Él va a cambiar las cosas. Hoy día decía el apóstol Mario, lo mejor está por venir. Y de repente nosotros miramos alrededor, pero ¿qué es lo que va a venir si hay un desastre, hay una crisis? No tiene ni pie ni cabeza. De repente ni el Estado. El país de repente ahorita no tiene ni pie ni cabeza. De repente miramos gobernantes que no dan pie con bola, o sea, es un desastre.
Pero nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. Porque al que cree todo le es posible, dice la palabra. Amén. Bien, escuchen esto. Entonces era algo imposible. Pero si vemos hoy día, en la actualidad, Israel es una potencia económica que trabajó sobre una palabra. Entonces cuando vos recibís una palabra, recibís una promesa y comenzás a vivir sobre esa promesa, tu vida cambia. Fíjense que esa es la diferencia entre una persona que tiene a Dios en su corazón y otro que no tiene a Dios en su corazón. El que no tiene a Dios en su corazón va a vivir sin rumbo y ustedes lo ven. Va a vivir sin rumbo. Y cuando alguien vive sin rumbo, él vive sin rumbo, su casa sin rumbo, su familia sin rumbo, no hay futuro porque no hay rumbo. Y el Señor Jesús nos dice que debemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba. ¿Me entiende? Bueno, todo eso se trata de vivir diferente. Hay una diferencia entre los que tienen a Dios en su corazón y los que no tienen a Dios. Los que tenemos a Dios en nuestro corazón no vivimos por las circunstancias. Es más, si las circunstancias son complicadas, nosotros sabemos que algo viene, que algo va a pasar. Algo está por pasar para el pueblo de Dios. El que quiere, lo recibe. Entonces, escuche esto. Entonces tenemos que entender que esa profecía que está en el libro del profeta Isaías no es solamente para los desiertos de Israel, sino también para los desiertos de nuestras vidas. Entonces cuando yo vine a los pies de Cristo, pues estaba viviendo un desiertango, era mucho desierto. No había posibilidades, no había nada. Uno miraba para todos lados y no había por dónde. Porque además, escuchen esto, antes que me olvide, escuchen esto. En Isaías 35:1, cuando yo desato la profecía, hay una palabra donde dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y cuando no entendemos muchas veces la idiomática de la Biblia, muchas cosas pasan desapercibidas. Justamente yermo es peor que desierto. O sea, yermo, en la casa googleense, no ahorita, yermo es un territorio donde no nace nada. Así era mi vida. No había por dónde. No había perspectiva. No había futuro. El tema está que el Señor quiso sembrar a su pueblo, quiso fundar esa ciudad amada de Sión en un lugar donde no hay futuro, para que vos podás entender que Él es el futuro. Cristo es mi futuro. Cristo es mi prosperidad. Cristo es mi futuro. Fuera de Él no hay absolutamente nada. No se trata de la economía. Cuando vos vivís agarrado de Cristo, vas a ver milagros. Dios es sobrenatural. Y por eso es que me canso de decirles, no tiene sentido que ustedes hayan escogido vivir una vida en Cristo si no están dispuestos a vivir en la mano sobrenatural de Dios. Debe ser la cosa más aburrida del mundo. Resulta que vivir una vida en Cristo, disque entre comillas, venís a la iglesia, no pasa nada en tu vida. Cuando Dios es un Dios extravagante de milagros. La palabra dice que es completamente imposible que le pidas algo a Dios creyendo y que Él no te lo dé. Entonces de repente muchos están pensando, ¿y mi vida qué? O sea, hace 10 años que estoy en la iglesia y no pasa nada. Pues dice el Señor que debemos fortalecer las manos cansadas, y está hablando de la fe. Debemos fortalecer las rodillas que nos llevan a clamar a Dios una vida de clamor, donde Él escucha nuestro clamor y activa los milagros, activa su mano sobrenatural. Y debemos además contagiarle a los demás que no tienen ánimo. La palabra dice un corazón apocado. Pero por supuesto que cuando vivís en crisis vivís mal.
O sea, no conozco a nadie que en medio de una crisis esté feliz de la vida pitando. El corazón se apoca de los problemas económicos, de los problemas financieros, de los problemas matrimoniales que están estancados hace 10, 15, 20 años. Pero el Señor dice, díganle a esos que cobren ánimo, que no tengan miedo, porque yo vengo a visitar. Entonces hay una decisión que debemos tomar, de entregar nuestra vida a Dios, y aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y yo quiero que esto lo tengan claro. Que lamentablemente cuando le hablamos de Dios a la gente, ya nomás la gente piensa en una religión. Y Dios quiere que tomes la decisión de entregarte a Él sin intermediario. Nosotros no somos intermediarios de nada, absolutamente nada. La religión la inventó el mundo, es la peor maldición. Es un estorbo la religión entre Dios y los que queremos tener una relación con Él. Eso pasó en el Antiguo Testamento. El Señor le entrega a Moisés las tablas, le entrega la ley mesiánica, acuérdense, mosaica, y resulta que el pueblo agarra la ley y la convierte en religión. Entonces, para que se active esta promesa de tiempos mejores, de que el yermo, no se olviden qué tarea para la casa, yermo, es un lugar donde no crece nada, es una vida donde no tiene futuro, vos no le ves por dónde puede mejorar tu situación económica. Algunos, ¿saben qué? Y rechaza eso. Se han acostumbrado a la idea de que jamás se van a despertar un día y en el que puedan decir, maminga, hoy día no tengo ni una deuda. No le debo a nadie. Pues Dios quiere restaurar tu vida completamente. La palabra dice, hijito, yo quiero que sean prosperados en todo, pero así como prospera vuestra alma. Está hablando de tu vida de fe, de tu vida de intimidad, de tu sistema de creencias que tiene que ser solo en Jesús, Jesús y nada más. Bien, pero dice el Señor, entonces va a florecer tu yermo. Fíjense que no utiliza se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, Isaías 35:1. Entonces, mi vida era un yermo. Entonces, el yermo es una tierra, bueno, los agrónomos podemos entender, un término que es una tierra bicarbonatada cálcica, donde no sale nada, ni las malezas no salen. ¿Y cómo dice el Señor que el yermo se gozará y florecerá como la rosa? ¿Cómo es posible que el Señor te prometa que ese matrimonio que no tiene futuro va a ser restaurado, que esa familia que no tiene salida va a ser restaurado, que una economía donde los números no cuadran, porque normalmente los números no cuadran? Porque resulta que uno dice, por ejemplo, ya mis deudas son 1000 y resulta que si gano 50, malo gasto que tengo, o sea, los números son fríos, entonces voy a terminar de pagar las deudas en el año 4050. Pero Dios viene a romper eso. Tenés que entender. Y Dios te motiva a que comences a vivir así. Entonces la prosperidad, entendiendo esta palabra, la prosperidad es el producto de entender esto y vivir como tal, que las promesas de Dios se cumplen. Entonces es tan extravagante el Señor que habla del desierto, pero luego habla del yermo. No puede florecer el yermo. Así como de repente no puede ser restaurado, hay demasiadas heridas, hay demasiadas cosas a veces en las vidas. Así, bueno, en mi vida era así. Imposible, no había restauración. Pero en Cristo la hubo.
De repente las cuentas no dan, no, es imposible. Pero Dios te dice que el yermo, que ese suelo infértil completamente, se gozará y florecerá como la rosa, dice el Señor. Escuchen esto. ¿Qué necesitamos? En este tiempo de crisis necesitamos cambiar nuestro sistema de fe, nuestra fe. Tenemos que comenzar a actuar diferente. Miren, está mi esposa acá. Muchas veces me dice ella, mi amor, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Yo no sé, yo no voy a hacer nada. Yo voy a hacer lo que sé hacer y nuestra vida está en las manos de Dios. Yo voy a hacer para lo que soy bueno. Buscar a Dios, buscar el rostro de Dios, servirle a Él, pero como Él quiere que le sirvan, no es como uno quiere. Hay patrones, hay códigos morales, espirituales, que nos llevan a entregarle a Él un servicio, y ese servicio, ya lo vamos a ver, se convierte en una siembra que da fruto al 100%. Entonces muchas veces le dije a mi mujer, no, yo no sé, pero créeme que no estoy preocupado, y la cosa a veces está color de hormiga. Y llegan los milagros, y llegan los milagros, y llegan los milagros. Y no hay ninguna diferencia entre usted y yo. De repente que tiene que ponerse a trabajar en su fe y buscar a Dios. Ahí está la fe. ¿Qué necesitamos? Está aquí mismo en la palabra. Lo primero que el Señor dice, cambiar nuestra actitud. Por eso es que el Señor dice fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles, y decir a los de corazón apocado, esfuércense y no teman. Esfuércense y no teman. Porque una vida que te golpea, te cansa. Y cuando estás cansado, te cuesta vivir una vida de intimidad con Dios. No tenés ganas de leer la palabra, no tenés ganas de orar. Pero el Señor dice, esfuércense, esfuércense, porque yo mismo voy a visitarte. Dice el Señor, esa es la promesa. El Señor está hablando de una vida de fe para creer en las promesas de Dios, para tu vida, en las leyes espirituales de Dios, que sí o sí se van a cumplir. Y aquí el Señor ya está hablando de la ley de la siembra y de la cosecha. El otro día veíamos, ¿no?, en la reunión de matrimonios algo hermoso. Mucha gente quiere cosechar, cosechar, cosechar y no siembra. No se olviden que no hablamos solo de cosechas materiales en el contexto material. Estamos hablando de temas espirituales que son mucho más importantes. En los tiempos de desierto, en los tiempos de dificultad, son los tiempos ideales para sembrar. Porque les voy a mostrar en la palabra que cuando uno siembra en el reino de los cielos, en los tiempos de desierto, esa semilla produce al 100%. Ya me van a decir que eso es imposible, que una semilla no puede, si uno siembra una semilla, producir 100 frutos. Pero estas son las leyes de Dios. Y yo las creo. Entonces las leyes espirituales de Dios que sí o sí se cumplen. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley te dice que sí o sí todo lo que sembras vas a cosechar en todos los ámbitos de tu vida. Una siembra buena va a traer cosechas buenas. Y por supuesto también no tenemos que ser tontos, necios, mejor dicho, en términos bíblicos, que todo lo que sembras mal va a cosechar mal. Y a veces estamos viviendo consecuencias de mala siembra. Después que entendiste esto, hay que tener mucho cuidado. Es que no tiene sentido entonces que vivamos una vida en Cristo, y esto hoy se los digo, sin expectativa. Sin expectativa. Es que alguna gente vive sin expectativa. O sea, ya vive una vida en Cristo automática.
Porque no es leer la palabra por leer, no es vivir en oración por vivir en oración, es porque esa vida de fruto. Y resulta que ahí vemos mucha gente también que de repente sí muestra que está haciendo lo que Dios nos manda hacer, pero con un corazón errado, y por lo tanto no se ven frutos. Hay mucha gente que está tiempo en la iglesia, están estancados. Entonces Dios quiere traer un crecimiento, esa es la promesa. La promesa de florecer es crecimiento. Un crecimiento en las áreas de tu vida tienen que venir, lo tenés que anhelar. Esa debe ser la expectativa de venir a buscar a Dios. O sea, la iglesia no tiene que convertirse en un club de amigos. Claro, aquí tenemos los amigos, o sea, por supuesto, pero no es eso. Aquí venimos a tener un encuentro con Dios. Del Dios que cambia, que bendice, que transforma. Es lo que necesitamos. Las promesas de Dios son extravagantes. Por eso es que a veces cuestan creerle a Dios. Son muy extravagantes. O sea, las promesas de Dios son extravagantes. Pero entonces para eso necesitas una fe extravagante. Tenés que trabajar en tu fe. Es importante. Es importante creer. Por eso es que la palabra de Dios te confronta. Y esto lo anoté para no olvidarme. Fíjense, hoy en día cómo vive la gente. La gente siente una satisfacción en el tener. Se siente frustrada porque no tiene. Algunos, como sea, se sienten victoriosos porque tienen. Pero eso es un engaño, yo quiero decirte. La palabra te dice que el gran paradigma de Cristo es el creer. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces tenés que trabajar en tu fe para que todo lo que querrás te llegue por añadidura. Todo te va a llegar. Porque esa es la promesa de Dios. Entonces, para entrar en esta promesa de que vienen tiempos mejores, en medio de semejante calamidad, lo mismo le pasó al pueblo, porque esta promesa es lo mismo, fíjense. El pueblo de Dios estaba viviendo en el peor desierto. Para entrar en esta promesa, tu fe tiene que ser una fe que esté acorde para recibir la promesa. Y para la gloria de Dios, en la iglesia vemos mucha gente que ha sido tremendamente restaurada, bendecida, restituida, familias restauradas, matrimonios restaurados. Lo vemos todos los días y eso nos anima. Es algo hermoso. Y vos tenés que ser uno de esos, que reciba la promesa en el nombre de Jesús. Entonces, muchos ven sus vidas como ese yerno, miran alrededor y no le ven por dónde a las cosas cambien, no miran posibilidades de prosperar, no hay por dónde. Y entonces, en vez de desanimarte, te debiera animar, porque a la luz de la palabra de Dios dice que cuando más imposible es tu situación, te hace un candidato para la gloria de Dios, una candidata para la gloria de Dios. Entonces esa tiene que ser la expectativa tuya de venir a la iglesia a aprender a buscar de Dios. Tenés que venir por lo imposible, por lo imposible, por lo imposible. El otro día hablábamos con los hombres que tenemos problemas los hombres en la reunión de hombres. Y que pensamos, todos soñamos y pensamos en pequeñingo. Tus sueños tienen que ser grandes. Tus metas tienen que ser grandes. ¿Qué soñás para este? ¿Tenés sueños para este 2025? De repente no tenés ni sueño. Eso es un desastre, quiero decirte, una vida en Cristo. ¿Tenés sueño? Pues Dios te lo va a conceder. Anhelás cosas para este tiempo, estás soñando. Dios es un Dios que sueña. Dios es así. La palabra dice que Él llama a las cosas que no son como si ya fueran. ¿Me entendés? O sea, dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran.
Entonces, si vos adquirís ese carácter de comenzar a soñar en las cosas que no son todavía, pero como si ya fueran, ese es el carácter que Dios quiere para bendecirte. Esa es la fe extravagante que Dios quiere. Y ahí vemos hombres, mujeres, matrimonio, familia diferente, completamente diferente. Y muchos dicen, eso tan loco. No, lo que pasa es que están viendo las cosas de una manera como Dios quiere que las veas. Viviendo en las promesas y no en la crisis. Viviendo en las promesas y no en la crisis. Tenés que comenzar a cambiar de actitud. Tenés que comenzar a buscar a Dios en serio para que te conviertas en hombre y en una mujer de fe. Porque si no sos un hombre de fe, si no sos una mujer de fe, Dios no puede hacer nada. Muchas promesas han sido desatadas sobre tu vida. No pueden activarse hasta que no las recibas con fe. Y yo creo. Por eso es que cada vez que estoy sentado ahí y algún siervo está largando una palabra de Dios, esa es para mí, digo yo. Y nunca me voy de esta casa sin una palabra en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es poder. Esa palabra es para mí. Esa palabra es para mi vida, para mi casa, para mi matrimonio, para mis negocios. Esa es la palabra que yo quería. ¿Se da cuenta, no? Es una forma diferente de venir y buscar a Dios con expectativa. Eso es lo que Dios quiere. Número uno, entonces, si ya hemos entendido que tenemos que cambiar de actitud, aún estando en medio del desierto, si ya hemos entendido que tenemos que fortalecer las manos caídas, así más o menos, ¿no ves ese dicho que dice los que están en huelga de brazos caídos? Así viven muchos. Viven en una constante huelga de brazos caídos, sin motivación, sin fe, sin acción. Y acuérdense ese tiempo, hoy día escuchamos esa palabra al mediodía, en que el pueblo de Dios estaba acorralado, recién saliendo de Egipto. El Señor los sacaba de la esclavitud y se enfrentaron al mar. Y cuando Moisés, que guiaba al pueblo, le dice al Señor, mira dónde estamos acorralados. Y el Señor, ¿qué le dice? Dile al pueblo que marchen. Es que hay veces que ya no es tiempo solo de orar, es tiempo de hacer, es tiempo de tomar decisiones. Entonces, cuando Dios te suelta una promesa como esta, que vienen tiempos mejores, ahí lo que resta de tu parte es tomar decisiones. Voy a tomar decisiones, voy a buscar de Dios. Quiero aumentar mi fe. Estoy fallando, mis brazos están cansados, voy a cambiar de actitud. Dice fortalecer las rodillas, porque quiero decirte que las batallas más grandes que el hombre gana son doblando rodillas ante Dios. Lo demás es puro cuento. Ahí están tus victorias. Y quiero decirte que a los hombres nos cuesta mucho eso. Le digo siempre a los hombres, dos cosas que nos cuestan mucho. Y quiero decirte que es muy importante que el hombre entienda, porque al hombre el Señor lo ha puesto por cabeza del proyecto de vida de tu casa, tu matrimonio, tu casa. Y si el hombre falla, va a fallar todo. Entonces, cuando el hombre entiende esto, el hombre se convierte en un hombre de victoria. Dos cosas nos cuestan a los hombres. Número uno, nos cuesta ponernos de rodillas. Y ahí voy a pelear mis mejores batallas de rodillas. Tengo un lugar incluso en mi casa. Ahí estoy. Son mis tiempos de oración. Y lo segundo, al hombre le cuesta llorar. Y a veces es más, creo que antes de conocer a Cristo, mi mujer siempre lo dice, nunca me había visto llorar. Pero a veces voy a la presencia de Dios solo a llorar. Y ahí vienen los milagros. Esa es la intimidad de Dios que encanta, porque ahí Dios trabaja en tus cosas, en las circunstancias de tu vida, en tus anhelos, en tu clamor, en lo que le estás pidiendo, en tus negocios. Dios se encarga de tus negocios. Es más, lo deberías tener por socio a Dios.
trayéndole a Él lo que a Él le corresponde, lo que está escrito en la palabra. Cuando lo tenés de socio a Dios, no hay cómo las cosas te salgan mal. Ponelo de socio a Dios. Si Dios está buscando, quiero decirte, en este tiempo está buscando hombres y mujeres prósperos a quienes los haga prosperar para que se conviertan de bendición para otro. Bendecido para bendecir. Ahí está la clave. Cuando hoy día el apóstol hablaba del Salmo 1, donde hablaba, serás como hombre plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. ¿De qué está hablando? De un hombre que se convierte en un árbol que da fruto y da sombra, pero no es para sí mismo, fíjese. ¿Acaso el árbol come sus propios frutos? Es para bendecir a los demás. Y mientras no tengas esto, no te vas a convertir en un hombre clave, financiero incluso para Dios. Ahí está la clave de la bendición económica. Bien, cuando has entendido este cambio de actitud, aquí te viene lo segundo. ¿Estás en el desierto? ¿Estás pasando crisis, dificultades? En el desierto tenés que sembrar para cosechar. Proféticamente, la siembra en dificultad da fruto al 100%. ¿Me entiende? Y esta es una clave. Jeremías 2:2, la palabra dice: anda y clama a los oídos desde Jerusalén diciendo: así dice Jehová. Yo tiemblo cuando hay una palabra así. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Pero ¿qué entendió el pueblo de Dios? Que había que sembrar. Y cuando sembró en lo imposible, se convirtió en una potencia del mundo. De repente eso le está faltando a tu vida. Cuidado. Un rompimiento. Que abandones la actitud. No, yo no puedo. O yo no tengo. O no me alcanza. Cuando Dios te dice: tenés semilla. Tenés semilla. De repente eso te está faltando. De repente Dios espera que te conviertas en alguien de bendición.